Ana Bolena sangra en una cama del Palacio de Greenwich. Es enero de 1536. Tiene 35 años y acaba de perder otro embarazo. El cuarto. Era varón. 4 meses de gestación. Suficiente para ver, para saber, para confirmar que era exactamente lo que necesitaban y ya no tendrán. El rey entra. Mira el cuerpo pequeño que los médicos intentan cubrir. Mira a Ana. No dice nada durante un momento que se extiende demasiado. Luego habla con una calma que es peor que cualquier grito. Veo que Dios no me dará hijos varones contigo. Sale. La puerta se cierra. Ese es el último momento en que están solos. 3 meses después, ella estará muerta. No de parto, no de enfermedad, no de accidente. Decapitada en la Torre de Londres. Ejecutada por traición, por adulterio, por incesto con su propio hermano. Acusaciones tan obscenas que incluso ahora es difícil creer que alguien las tomara en serio. Pero las tomaron, o fingieron tomarlas lo suficientemente bien como para que funcionara. Esto no es la historia de una ejecución. Esa parte dura minutos. Esto es la historia de cómo se fabrica la caída de alguien cuando ese alguien es reina consagrada. De cómo se construye un caso legal cuando no hay caso. De cómo se destruye a una persona usando documentos, testimonios, procedimientos que parecen justos, hasta que examinas los detalles, y te das cuenta de que cada paso fue diseñado para que pareciera inevitable. Y son los detalles lo que realmente hiela la sangre. No la muerte. La maquinaria. La precisión. La forma en que todo fue planificado con la misma eficiencia burocrática con que se aprueba un presupuesto u organiza un banquete. Nada de esto es leyenda. Todo está documentado. Cartas, registros de juicios, testimonios, facturas de pago al verdugo. Todo archivado cuidadosamente, porque así funcionaba el gobierno de Enrique VIII. Todo por escrito, todo oficial, todo legal. Ana Bolena no nació para ser reina. Su padre era diplomático, ambicioso pero sin verdadero poder. La enviaron a Francia a los 13 años para servir en la corte, para aprender, para hacerse valiosa en el mercado matrimonial. Pasó años allí. Aprendió francés perfectamente. Aprendió a moverse en círculos de poder. Aprendió algo más importante. Cómo ser interesante. Cuando regresó a Inglaterra a los 20 años, era diferente. Más sofisticada. Más aguda. No era convencionalmente hermosa según los estándares de la época, las descripciones lo dejan claro. Piel oscura para el gusto inglés, delgada cuando preferían las curvas, un dedo extra en una mano que después algunos llamarían marca de bruja, pero eso vino mucho después, cuando necesitaban razones. Lo que tenía era presencia. La habilidad de mantener la atención de un hombre no con sumisión, sino con desafío, con ingenio, con la promesa constante de que había más si te acercabas, si esperabas, si te esforzabas lo suficiente. Enrique VIII la notó como había notado a muchas otras, pero con Ana fue diferente porque ella dijo que no. No a ser amante. No a repetir el papel que había tenido su hermana Mary, que había sido amante del rey y había sido descartada sin ceremonia cuando él se aburrió. Ana dijo que si la quería debía casarse con ella, debía hacerla reina. Y él, increíblemente, lo hizo. Rompió con Roma, creó su propia iglesia, se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Anuló su matrimonio con Catalina de Aragón. Todo por Ana. Todo para poder casarse legalmente, para que sus hijos fueran legítimos, para que ella fuera reina consagrada, no concubina. El proceso tomó 6 años de negociaciones, amenazas, maniobras políticas que desestabilizaron Inglaterra y pusieron al reino al borde del conflicto con media Europa. Pero finalmente se casaron en secreto en enero de 1533. Luego públicamente. Ana fue coronada en junio con toda la ceremonia. Caminó bajo un dosel de oro,
La ungieron con aceite sagrado. Le pusieron la corona. Era reina legítima, consagrada, intocable según todas las leyes divinas y humanas que existían. Y ya estaba embarazada en la coronación. Por eso todo se había acelerado al final. Porque venía el heredero, el hijo varón que justificaría el rompimiento con Roma, que haría que todo el escándalo valiera la pena, que aseguraría la dinastía Tudor para las próximas generaciones. Pero nació una niña, Elizabeth. La decepción fue palpable aunque nadie lo dijera directamente. Una hija no justificaba lo que se había hecho. Una hija no era suficiente. Una hija era mejor que nada, pero apenas. Ana quedó embarazada otra vez. Y otra. Y otra. Pero los embarazos no llegaban a término. Abortos espontáneos que se acumulaban como evidencia de algo, aunque nadie estaba seguro de qué. Y con cada pérdida, algo cambiaba en cómo el rey la miraba, en cómo la corte la trataba, en cómo su posición se volvía cada vez más precaria, porque si no podía darle un hijo, entonces todo había sido un error. Todo el escándalo. Todo el rompimiento. Todo inútil. En la corte hay una mujer nueva, Jane Seymour, joven, callada, sumisa, todo lo que Ana no es. Enrique empieza a prestarle atención de una forma que todos reconocen, que Ana reconoce, porque ella estuvo en ese lugar una vez. Fue la otra mujer, fue la que reemplazaba. Ahora es la que está siendo reemplazada. Pero hay un problema. Ana no es una amante que pueda ser descartada con un regalo y una despedida cortés. Es reina coronada, consagrada, con una hija que técnicamente es heredera al trono. Enrique necesitó 6 años y romper con Roma para deshacerse de Catalina, y eso con argumentos teológicos que podían defenderse, con el apoyo de teólogos y legistas que encontraron razones en textos antiguos. Con Ana no hay ese argumento. Se casó con ella siendo libre, siendo cabeza de su propia iglesia, sin ningún impedimento legal o religioso. No puede simplemente anular este matrimonio sin admitir que todo fue un error, que rompió con Roma por capricho, que desestabilizó Inglaterra por una mujer que ahora quiere descartar. Necesita otra razón. Necesita que ella sea culpable de algo tan grave que su eliminación no solo parezca justificada, sino necesaria, urgente, inevitable. Algo que cierre el asunto completamente, que evite que ella cause problemas después, que invalide cualquier derecho que su hija Elizabeth pueda reclamar al trono. Y encuentra la razón perfecta: adulterio. Pero no adulterio simple, adulterio múltiple, con varios hombres de la corte, incluido su propio hermano, incesto, conspiración para matar al rey. Una combinación de cargos tan escandalosa, tan depravada, que su muerte no solo parecerá merecida, sino que la gente se aliviará cuando suceda. El problema, el único problema real, es que nada es verdad. Ana no ha cometido adulterio, no ha conspirado, no ha hecho nada excepto fallar en producir el heredero varón que justificaría toda esta historia. Pero cuando tienes poder absoluto, la verdad es maleable, se convierte en lo que necesitas que sea, se construye con documentos y testimonios y procedimientos legales que parecen sólidos hasta que alguien examina los detalles y se da cuenta de que todo está construido sobre nada. Thomas Cromwell recibe la tarea. El secretario principal del rey, eficiente, despiadado, absolutamente leal. Su trabajo es crear un caso, encontrar evidencia o fabricarla si es necesario, pero hacerlo rápido, hacerlo discreto, hacerlo de forma que parezca legal, que parezca justo, que nadie pueda decir después que fue asesinato disfrazado de justicia. Empieza a interrogar gente, sirvientes, músicos, cortesanos. Busca algo, cualquier cosa, una conversación, una risa, un momento a solas que pueda ser reinterpretado, retorcido, convertido en evidencia de romance, de conspiración, de traición. Y cuando no encuentra suficiente, simplemente presiona más fuerte, amenaza, tortura psicológicamente hasta que la gente dice lo que necesita que digan. Mark Smeaton es el primero en quebrar.
un joven músico, de clase baja, que toca el laúd para la reina como parte de su trabajo. Lo interrogan sobre si han estado a solas con ella, sobre qué han hecho, sobre si han sido amantes. Lo torturan, no oficialmente, no dejan marcas visibles, pero lo aterrorizan con amenazas de algo mucho peor si no coopera. Y él confiesa, dice que sí, que han sido amantes. No es verdad, pero lo dice, lo firma, y eso es suficiente para Cromwell. Ahora necesita más nombres, más hombres, para que parezca un patrón, para que Ana parezca promiscua, depravada, para que la historia sea creíble o al menos aceptable. Arrestan a Henry Norris, caballero de la cámara privada del rey, cercano a Enrique, confiable. Lo interrogan, él niega rotundamente, dice que es absurdo, que la reina es virtuosa, que él nunca. No importa, lo encierran de todos modos. Luego William Brereton, Francis Weston. Thomas Wyatt es interrogado, pero lo liberan porque su padre tiene influencia. Todos los demás, todos los que no pueden defenderse adecuadamente, son arrestados. Todos niegan, todos son encerrados igual porque el punto no es la verdad, el punto es crear una narrativa que el pueblo pueda creer o al menos no cuestionar abiertamente. El último es su hermano, Henry Boleyn, Lord Rochford. Lo acusan no solo de adulterio, sino de incesto, de haber tenido relaciones sexuales con su propia hermana. La acusación es tan obscena que incluso en esa época causa shock, pero eso es exactamente el punto, hacerla tan monstruosa, tan depravada, que su muerte no genere simpatía, que parezca no solo merecida, sino necesaria, que la gente se aliviara cuando desaparezca. El 2 de mayo de 1536, al mediodía, Ana está en Greenwich cuando llegan hombres del consejo. Le dicen que debe acompañarlos a la Torre de Londres. Ella pregunta por qué ha hecho. No responden, solo repiten que debe ir, que es orden del rey, que no hay opción. La llevan en barca por el Támesis. Es el mismo camino que hizo para su coronación 3 años antes. Entonces iba bajo un dosel dorado, con música, con celebración. Ahora va escoltada, en silencio, entrando a la torre no como reina, sino como prisionera. Cuando las puertas se cierran detrás de ella, algo en Ana se quiebra, se desploma, llora, luego ríe con una risa histérica que asusta a los guardias. Dice que esto es un error, que el rey va a darse cuenta, que todo se va a aclarar pronto. Los guardias no responden, solo la llevan a sus habitaciones. Son las mismas habitaciones donde se alojó antes de su coronación, pero ahora las puertas se cierran desde afuera. Ahora hay guardias en cada entrada. Ahora no puede salir. Le asignan 4 mujeres para atenderla, pero no son mujeres de su confianza. Son esposas de hombres leales al rey, elegidas cuidadosamente. Su trabajo real no es atenderla, sino vigilarla, escuchar cada palabra que dice, reportar cada reacción, cada momento de debilidad que pueda ser usado contra ella. Ana no lo sabe al principio. Habla libremente, pregunta qué está pasando, por qué está aquí, quién la ha acusado. Las mujeres responden poco, asienten, hacen sonidos de simpatía, pero cada noche escriben reportes detallados que envían a Cromwell. Cada comentario que Ana hace es analizado, evaluado, buscando algo que pueda convertirse en evidencia adicional. Le informan quiénes más han sido arrestados. Los nombres llegan uno por uno. Mark Smeaton, Henry Norris, William Brereton, Francis Weston. Con cada nombre, Ana se horroriza. Dice que son inocentes, que ella es inocente, que esto no tiene ningún sentido. Luego le dicen sobre su hermano, sobre George, y sobre la acusación específica, incesto. Ana vomita, literalmente vomita del shock,
de la obscenidad de la acusación, de entender finalmente que esto no es un malentendido que se va a aclarar, sino algo mucho más oscuro, algo planificado, algo diseñado para destruirla completamente. Pide ver al rey. Le dicen que no. Pide ver a su hija, Elizabeth. Le dicen que no. Pide papel para escribir. Le dan uno, pero la carta que escribe es interceptada, leída, archivada. Nunca llega a su destino. Ana oscila entre estados. A veces está calmada, racional, insiste en su inocencia, dice que el juicio demostrará la verdad. Otras veces se quiebra, llora, pregunta por qué le están haciendo esto, qué ha hecho para merecer esto. Las mujeres no responden, solo observan, solo reportan. Los días pasan, una semana, 2. Ana empieza a entender que no va a salir de aquí, que esto no es una advertencia ni un susto, que esto es el final. Empieza a prepararse mentalmente, a componerse, a recuperar algo de la dignidad que tenía como reina, porque si va a morir, al menos, no morirá suplicando. El 15 de mayo la llevan al Salón Real de la Torre para el juicio. No es un tribunal común, es un tribunal especial de pares, 26 nobles, incluido su propio tío, el duque de Norfolk, que preside. Todos saben qué se espera de ellos. Todos saben cuál debe ser el veredicto antes de que empiece el juicio. Ana entra con la cabeza alta. Lleva un vestido oscuro, simple. Su cabello está recogido. Se ve cansada pero compuesta. Se sienta sola frente a los 26 hombres que decidirán su destino, sabiendo que la decisión ya está tomada. Que esto es solo teatro, procedimiento para que parezca legal. Leen los cargos. Adulterio con 5 hombres. Conspiración para matar al rey. Incesto con su hermano. Las palabras son específicas, obscenas, diseñadas para choquear. Ana escucha sin expresión. Cuando le preguntan cómo se declara, responde con voz clara. Inocente. De todo. Presentan la evidencia. La confesión de Mark Smeaton. Testimonios de sirvientes que dicen haber visto cosas. Una puerta cerrada. Una risa. Una conversación privada. Nada concreto. Nada que pruebe realmente algo. Pero se presenta como si fuera definitivo. Como si cada pieza encajara perfectamente en una narrativa de depravación y traición. Ana responde a cada acusación. Con calma. Con precisión. Explica cada momento que están retorciendo. Dice que nunca ha sido infiel, que nunca ha conspirado, que la acusación de incesto es tan obscena que ni siquiera merece respuesta. Habla bien, demasiado bien. Algunos de los nobles parecen incómodos, pero no importa, el veredicto ya está decidido. No le permiten llamar testigos en su defensa. No le permiten cuestionar adecuadamente a los testigos de la acusación. Cada procedimiento está diseñado para parecer justo mientras asegura que no pueda defenderse realmente. Es teatro legal, burocracia aplicada al asesinato. Deliberan brevemente, menos de lo que tomaría decidir sobre una disputa de tierras. Regresan, uno por uno, 26 nobles declaran culpable. Incluido su tío, incluido hombres que cenaron en su mesa, incluido hombres que besaron su mano cuando era reina. La sentencia es leída. Muerte. Pero no muerte simple. Muerte por traición. Lo cual significa que técnicamente podría ser quemada viva o arrastrada por caballos. El juez dice que la forma exacta de ejecución queda a discreción del rey. Ana escucha sin reaccionar. Cuando le preguntan si tiene algo que decir, habla brevemente. Dice que está lista para morir, pero que lamenta que hombres inocentes mueran por ella. Que nunca fue desleal al rey.
que Dios sabe la verdad. La sacan, la llevan de vuelta a sus habitaciones. Al día siguiente ejecutan a los hombres acusados con ella. Su hermano George es el último. Antes de morir, hace un discurso donde no menciona las acusaciones específicas. Solo habla sobre la voluntad de Dios y acepta la muerte. Es lo único que puede hacer. Negar las acusaciones no serviría de nada y podría poner en peligro a su familia. Ana está en sus habitaciones cuando sucede. Puede escuchar el ruido de la multitud. Puede adivinar cuándo termina. Ahora solo falta ella. El rey es misericordioso. En lugar de quemarla o usar el método tradicional de decapitación con hacha, ordena traer a un espadachín experto de Francia. Uno que usa una espada, no un hacha. Que es rápido, que es preciso. Es un gesto de consideración extraño viniendo de alguien que acaba de fabricar acusaciones de incesto para justificar su muerte. Ana agradece este detalle. Dice que tiene un cuello pequeño, que será fácil para el espadachín. Bromea con ello con las mujeres que la vigilan. Es una broma macabra, pero es una forma de mantener la compostura, de no quebrarse completamente en las últimas horas. Pasa la noche en oración. Le han dado un sacerdote. Habla con él sobre su alma, sobre su inocencia, sobre Dios. Toma la Eucaristía. Jura sobre la hostia consagrada que nunca fue infiel al rey. Es el juramento más sagrado que existe. Si miente, está condenando su alma eterna. Lo hace sin vacilar. La mañana del 19 de mayo se viste con cuidado. Un vestido gris oscuro con cuello de armiño. Una cofia roja. Quiere verse digna. Quiere que la gente recuerde que murió como reina, no como criminal. La llevan al patio interior de la torre. No es ejecución pública. Enrique ha decidido que será privada, solo con testigos oficiales. No quiere multitudes. No quiere que se convierta en espectáculo que pueda generar simpatía hacia ella. Hay quizás 100 personas, nobles, oficiales, el espadachín francés con su espada larga. Un bloque bajo de madera donde apoyará la cabeza. Paja esparcida en el suelo para absorber la sangre. Ana sube a la plataforma. Se dirige a la multitud pequeña. Su voz es clara. Dice que no ha venido a acusar a nadie, ni a hablar sobre los cargos por los que muere. Dice que reza por el rey, que ha sido siempre un príncipe bueno y gentil para ella. Es una mentira que todos reconocen, pero que todos aceptan porque es lo que se espera, lo que es seguro decir. Termina su discurso, se arrodilla, las mujeres le quitan la cofia, le vendan los ojos con una tela. Ella se arrodilla derecha, con las manos juntas en oración, repitiendo en voz baja, «A Jesucristo encomiendo mi alma. Señor Jesús, recibe mi alma». El espadachín está detrás de ella. Ha estado parado quieto, esperando. Tiene la espada escondida en la paja para que ella no la vea, para que no se tense en el último momento. Un ayudante distrae a Ana diciendo algo. Ella gira ligeramente la cabeza hacia el sonido. En ese momento, el espadachín levanta la espada y corta. Es rápido. Un solo golpe. La cabeza se separa del cuerpo. El cuerpo se desploma hacia adelante. No hay sonido, excepto el impacto. La sangre empaña la paja. Los testigos observan en silencio. Algunos murmuran oraciones. Otros solo miran. Ponen su cuerpo y su cabeza en una caja de madera. No un ataúd apropiado. Una caja que habían usado para almacenar flechas. No hay ceremonia, no hay misa. La llevan a la capilla dentro de la torre y la entierran en el suelo sin marcar, sin lápida, sin nombre. Como si nunca hubiera sido reina. Como si nunca hubiera existido. Ese mismo día, antes de que oscurezca, Enrique VIII se compromete formalmente con Jane Seymour. Se casan 10 días después. 10 días después de que ejecutaran a su esposa anterior. La rapidez es obscena, pero nadie dice nada. Nadie se atreve. Jane Seymour le da un hijo varón un año después, Edward, el heredero que Ana no pudo darle. Jane muere de complicaciones posparto 12 días después del nacimiento. Enrique la llora genuinamente, la llama el amor de su vida.
Ordena ser enterrado junto a ella cuando muera, lo cual sucede años después. Ana es borrada sistemáticamente. Destruyen su escudo de armas donde aparece, quitan sus iniciales de donde las habían grabado, eliminan referencias a ella en documentos oficiales. Su hija Elizabeth es declarada bastarda, sin derechos al trono. La llaman simplemente la hija del rey, sin mencionar a su madre. Los hombres ejecutados con Ana son olvidados también. Sus familias pierden propiedades, posiciones, influencia. Algunos restauran eventualmente su estatus, otros no. Mark Smitten, el músico que confesó bajo tortura, es particularmente odiado porque su confesión fue la piedra angular del caso. Su familia nunca recupera nada. Thomas Cromwell, quien construyó todo el caso, sobrevive 3 años más. Luego cae de la gracia del rey por otras razones, por otras intrigas. Es arrestado, acusado de traición y ejecutado sin juicio apropiado. La ironía no se pierde en nadie. El mismo método que usó contra Ana es usado contra él. La misma maquinaria, la misma eficiencia burocrática. Elizabeth, la hija de Ana, crece sin conocer a su madre. Nadie le habla de ella, nadie le cuenta la verdad. Cuando años después de varias vueltas del destino, se convierte en reina, nunca menciona públicamente a Ana Bolena, nunca rehabilita su memoria, nunca habla de la injusticia. Es como si entendiera que abrir esa puerta, examinar cómo murió su madre, significaría cuestionar la legitimidad de todo el sistema, incluido su propio reinado. La historia que sobrevive es la que Enrique quiso que sobreviviera. Ana como adúltera, como conspiradora, como bruja que lo sedujo y lo llevó a romper con Roma. Esa narrativa dura siglos. Los historiadores católicos la usan como evidencia de que el rompimiento con Roma fue obra del diablo. Los protestantes la ignoran o la minimizan porque es incómoda, porque la mujer que indirectamente causó la reforma inglesa murió acusada de depravación. No es hasta mucho después, cuando aparecen cartas, cuando se analizan los registros del juicio, cuando se comparan los testimonios y se encuentran las inconsistencias, que la verdad empieza a filtrarse, que se vuelve obvio que el caso fue fabricado, que los testimonios fueron forzados, que todo fue diseñado para justificar un asesinato legal. Pero para entonces ya no importa para Ana. Para entonces es solo polvo en una tumba sin nombre en la capilla de la torre. Para entonces los que la conocieron están muertos, los que la amaron están muertos, los que la mataron están muertos. Solo quedan los documentos, los reportes, las cartas, las facturas de pago al verdugo francés. Y esos documentos cuentan una historia diferente de la oficial. Cuentan la historia de cómo un rey decidió que su esposa ya no le servía, de cómo cuando tienes poder absoluto puedes hacer que la eliminación de una persona parezca legal, justa, inevitable, de cómo la burocracia puede convertir el asesinato en procedimiento, de cómo el sistema, cuando funciona perfectamente, puede destruir a alguien sin dejar huellas visibles de violencia, solo papeles firmados y sellos oficiales. Y esa historia, esa forma particular de crueldad, no terminó con Ana Bolena. Se repitió, se refinó, se perfeccionó. Porque una vez que demuestras que puede hacerse, que puedes eliminar a alguien legalmente cuando ese alguien es inconveniente, estableces un precedente, creas un método, construyes una máquina que otros pueden usar después. Ana Bolena no fue la primera persona poderosa ejecutada injustamente, pero fue ejecutada de una forma nueva, con una precisión burocrática nueva, con una fabricación de evidencia tan cuidadosa que incluso ahora, con todos los documentos disponibles, algunos todavía debaten si tal vez, algo de lo que la acusaron era verdad. Y esa duda, esa pequeña semilla de incertidumbre que plantaron tan cuidadosamente, es quizás la parte más cruel de todo.